buenas tardes, les habla Darío Chinchilla. Tengo el gusto hoy de conversar con don Eduardo Ulibarri, que es el autor del libro Realidades Embusteras, un análisis crítico sobre la desinformación. Don Eduardo es exdiplomático, es periodista, es docente universitario. Yo tengo el honor justamente de haber sido alumno de don Eduardo y me encanta siempre conversar con él. Y justamente queríamos tener una conversación en la cual pudiéramos tratar no solamente de conversar sobre el libro, sino tratar de conversar sobre últimos eventos, tanto nacionales como internacionales, en donde justamente el libro de don Eduardo es muy pertinente. Don Eduardo, ¿cómo me le va? Hola Darío, mucho gusto de verlo, compartir con usted. Muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo. Algo que olvidó decir Darío, no sé si deliberadamente, tal vez no fue un olvido, es que él es el autor del prólogo del libro, lo cual le agradezco muchísimo, porque Darío ha estado muy vinculado en una gran parte de su carrera profesional, bastante precoz, por cierto, en temas de desinformación, sobre todo desde servicios de verificación informativa. De hecho, el servicio Double Check de la Universidad de Costa Rica, él fue uno de sus iniciadores, así que creo que esta conversación puede ser particularmente interesante, Darío. Muchísimas gracias, don Eduardo. Efectivamente, me pareció, como le digo, muy oportuno la publicación de su libro. Me encantó me encantó poder haber leído una síntesis tan depurada sobre una experiencia que yo he tenido durante los últimos años, que es justamente la experiencia de la desinformación, y además poder contar con una fuente investigada y escrita en español, que eso es como un poco lo difícil que con lo que nos hemos encontrado en los últimos años para tratar de entender este fenómeno. Cuénteme un poco, don Eduardo, justamente a usted particularmente. Yo sé cuáles han sido sus inquietudes en los últimos años, pero me gustaría tal vez que conversáramos primero qué lo motiva, digamos, a escribir este libro. Hay distintas motivaciones. Una que es, llamémosla macro, que es mi interés permanente en la comunicación, en los procesos comunicativos y también en la política, o por lo menos las situaciones sociopolíticas en que nos desenvolvemos. Y eso es algo que ha formado parte de mi vida profesional por décadas. Entonces ahí hay como un marco de referencia, incluso algunas de las lecturas que yo hice precisamente hace décadas, bastante emblemáticas, pilares de la teoría de la comunicación, de la propaganda, del rumor, pues me sirvieron como puntos de apoyo en este libro. Entonces ahí hay una primera motivación. La segunda, mucho más concreta, pues es experimentar primero desde lejos y luego ya llamemos desde dentro, procesos de desinformación. Desde lejos, pues todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, sobre todo a partir de la elección de 2016, y ese hecho pues tan dramático que fue el 6, o se produjo el 6 de enero del año pasado, que fue el intento de toma del Capitolio por una serie de turbas instigadas por el presidente Donald Trump, pero cuyo fermento se había venido construyendo a lo largo de los 4 años anteriores. Antes de esa toma del Capitolio, recordemos que aquí en Costa Rica hubo en agosto de 2018 un episodio sumamente lamentable, estimulado por la desinformación, como fue el ataque en las calles por parte de algunas turbas a migrantes nicaragüenses. Y eso fue algo estimulado precisamente por algunas páginas de Facebook, por la difusión de mentiras alrededor de una supuesta ola masiva de migrantes, de privilegios que se le iban a dar, etc. Y el tercer hecho fue la campaña política de 2018, o sea, ya incluso antes de esto, en la cual todavía el tema de la desinformación no fue un elemento central, pero sí el tema de la polarización, que es uno de los elementos que contribuye a la desinformación. Y yo presumía, y bueno, y desgraciadamente la realidad está demostrando
que estaba en lo cierto, que esta campaña electoral, la presente y sobre todo la segunda vuelta, pues de nuevo iba a presentar, y probablemente con mayor profesionalismo y con mayor intensidad que la de 2018, el fenómeno. Entonces todo esto hizo que yo dijera, bueno, primero que comenzar a hacer lecturas de manera mucho más intensa alrededor del fenómeno de la desinformación. Muchas de estas lecturas efectivamente pues no las realicé en español, sino en inglés, algunas en francés, pero sobre todo en inglés, que es en lo que más en el idioma en que más se han producido temas y reflexiones al respecto, y también investigaciones. Pero conste que a lo largo de los últimos meses también hay investigaciones muy interesantes en español, incluso en Costa Rica. Y con todo eso ya comencé yo primero a imaginarme en la mente la estructura del libro, y luego comenzar ya a escribir. Primero uno toma, por lo menos ese es mi estilo, uno toma notas, después esas notas las va organizando y a partir de ahí comienza a escribir, y dichosamente pues el libro salió. Yo habría deseado que saliera a finales del año pasado, pero bueno, hubo una serie de temas de producción que lo retrasaron, y dichosamente pues salió a finales de enero, y eso da la oportunidad de que se pueda leer en esta época electoral. Y bueno, y luego, perdón, aunque disculpe que me extienda un poquitito, y luego estamos ahora enfrentando todo este acontecimiento tan trágico como es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el cual hay una guerra paralela de desinformación que es importante pues tomar en cuenta. Sí, exacto. Justamente en los últimos días hemos visto desde tratar de fabricar, de lo que parecía, digamos, la fabricación de algunas evidencias de agresión por parte de Ucrania a Rusia para justificar la invasión en los primeros días antes de que efectivamente se ejerciera la invasión. No sé si recordamos algunas que parecían, digamos, algunas puestas en escena en las cuales había ingreso o agresiones por parte del ejército ucraniano a las fuerzas que estaban en la frontera justamente por parte de Rusia. Eso por un lado lo estuvimos viendo durante algún tiempo. Y después, en el transcurso del conflicto, también hemos estado viendo una guerra de desinformación también, tratando de principalmente una justificación desde el punto de vista comunicativo, desde la opinión pública, justamente para a favor de la invasión. Sí. Don Eduardo, quería, antes de entrar en casos específicos, porque me llama mucho la atención la manera en la que usted esquematiza el libro, que pone, digamos, cada uno de los elementos de todas esas notas que usted estaba comentando anteriormente, que usted un poco, digamos, fue haciendo a través del tiempo, cómo fue que las fue ordenando en conglomerados que tuvieran un sentido propio. Por ejemplo, bueno, el libro como tal tiene 5 partes. Una parte inicial, que es una parte bastante introductoria, como para que la persona que está leyendo el libro se ubique en el tema. Una segunda parte que a mí me interesó muchísimo, que es justamente cuáles son nuestras motivaciones como personas o como seres humanos, justamente para, bueno, primero como seres sociales, para tratar efectivamente de hacer intercambios de información, y cómo efectivamente somos susceptibles, o qué es lo que nos hace susceptibles intrínsecamente a la desinformación. Por ejemplo, en temas de ciencias del comportamiento, el tema de Daniel Kahneman, el sistema 1 y el sistema 2, actuar en automático o actuar más reflexivamente, por ejemplo. Una tercera parte, por ejemplo, que es, bueno, todo el tema de la desinformación siempre ha existido, pero qué es lo que nos hace ahora, qué es lo que hace ahora la cuestión distinta, y es justamente que están todas estas aceleradoras de desinformación, que son el mundo tecnológico donde estamos viviendo ahora, las redes sociales, los motores de búsqueda, todo este tipo de cosas. En un cuarto
en una cuarta parte que hemos bromeado usted y yo, que es básicamente cuál es el manual para desinformar, al final de cuentas, cuáles son los trucos que habitualmente se usan y que un poco como lo veo es un poco, digamos, como los ilusionistas estos Penn y Teller que quitan la cortina, digamos, de sus trucos de ilusión justamente para saber qué es lo que está detrás y un poco qué es lo que nos ayuda. Y justamente una última parte que en donde es una es donde está la propuesta hacia dónde nos debemos mover. ¿Por qué no hablamos, don Eduardo, un poco primero sobre eso, justamente de que lo que nos hace justamente humanos y cómo es que las personas como tales somos susceptibles a la desinformación y cuáles son las dinámicas sociales que las propician? Claro, por supuesto. Tal vez, Darío, antes de esto, y ya que usted refirió como los 5 elementos o los 5 capítulos del libro, me gustaría decir que yo lo que traté de hacer a la hora de definir un poco la estructura y por supuesto el contenido fue ponerme en el lugar de un lector o de una lectora interesado en el tema y preguntarme, bueno, ¿qué le gustaría, qué sería de interés para este tipo de lector o de lectora y qué considero yo que es conveniente que conozca, o por lo menos que ordene, porque mucho de lo que yo digo en el libro es algo que experimentamos constantemente en nuestra vida cotidiana, pero tal vez no hemos estructurado, no hemos ordenado. Y yo traté de hacer eso, que es en gran medida lo que uno hace cuando uno da clases, ¿verdad? Es organizar el pensamiento, tratar de destilar, etc. Entonces, dentro de esa intención, pues una de las cosas que a mí me pareció importante plantear es, bueno, nosotros como seres humanos individuales, ¿cuáles son responsabilidades que tenemos y que se derivan de debilidades emocionales y de debilidades cognitivas o de rasgos, no hablemos de debilidades, que nosotros portamos como parte de nuestra evolución como especie humana? Y ahí es donde me pareció importante, bueno, partir de este concepto que usted ya mencionó, que ha desarrollado mucho David Kahneman, premio Nobel de Economía, es un especialista, curiosamente un psicólogo que recibe un premio Nobel de Economía junto a un colega por sus estudios en economía conductual. Y ese es un ámbito muy importante. Y ahí ellos desarrollan con gran detalle, que no es un invento, no es un descubrimiento, pero sí lo hacen muy bien, el concepto de un pensamiento automático, lo que ellos llaman el sistema de pensamiento 1, que son esas reacciones que nosotros tenemos instintivamente, y el sistema 2, que es ya ese sistema mucho más deliberado, más racional, más lento, que normalmente uno asocia al manejo del conocimiento, de las profesiones, etc. El sistema 1, que es el que nos impulsa y que tal vez es el que está más marcado por la evolución a actuar de determinada manera, es el que en gran medida incide en que nosotros como seres humanos, de manera no deliberada, por supuesto que siempre habrá quienes lo hacen deliberadamente, nos convirtamos en canales o en potenciadores de desinformación. ¿Cuáles son algunos de estos sesgos? Bueno, la tendencia a agruparnos con nuestros afines, las personas que son afines a nuestro pensamiento, incluso a nuestros prejuicios, y de encerrarnos en ciertas cámaras de eco que se han visto potenciadas, por supuesto, por las redes sociales, sobre todo los chats y los grupos de Facebook, pero también los grupos de WhatsApp, si el servicio de mensajería cerrado. Y ahí nos autoalimentamos y muchas veces en los extremos, porque yo no estoy diciendo que todos quienes participan o participamos, porque yo estoy entre ellos, en grupos de Facebook o de WhatsApp, nos encerremos en ellos, pero sí puede haber la tendencia a quedarnos encerrados en esos grupos y perder la conexión con el entorno. Y eso propicia la desinformación. Otro sesgo que nosotros tenemos es el sesgo, bueno, que está muy vinculado al anterior, el que se llama de conformación, o sea, conformarnos
actuar en función de lo que nosotros consideramos que el grupo de referencia espera. Entonces, si nosotros formamos parte de un grupo de referencia en el cual pues circulan teorías conspirativas, de pronto nosotros caemos también en ese tipo de actitud. De una manera, puede ser inocente, puede ser deliberada, puede haber una mezcla de ambos. También el hecho de que nosotros tendemos a buscar aquella información que confirma nuestros puntos de vista en lugar de aquella información que de una forma u otra los cuestiona, porque es mucho más incómodo buscar algo que incomoda, que cuestiona a algo que confirma. Tenemos una cierta inclinación a simplificar lo complejo, y en esta época en que hay una cantidad de información tan grande, pues buscar líneas muy específicas y escoger la parte como explicación del todo es otra tentación. Y así, bueno, yo me extiendo alrededor de 10 sesgos de los muchos que existen, pero que me parecieron que son los más relevantes para explicar la responsabilidad individual en el fenómeno de la desinformación. Y ahí yo utilizo una analogía que proviene, bueno, de cuál es la actitud que nosotros como individuos debemos tener frente a la degradación ambiental y el cambio climático, que son fenómenos muy estructurales que un individuo por sí mismo no puede eliminar, pero que la suma de las decisiones individuales sí puede contribuir mucho a, por lo menos, a frenar o a bajar el ritmo del deterioro ambiental o del calentamiento global. Y lo mismo sucede con la desinformación. La desinformación, y yo también de eso hablo en el libro, responde a una serie de fenómenos muy diversos, tecnológicos, sociales, políticos, culturales, etc. Y si bien es cierto, una sola persona no puede frenarla, pero sí tenemos responsabilidades individuales que sumadas pueden contribuir a un entorno informativo, a un entorno de interacción social, a un entorno democrático mucho más sano. Me interesa mucho eso justamente, don Eduardo, porque algo que resonó mucho en mí fue justamente, bueno, y tratando de hacer paralelismos ahora con todo el tema de la pandemia y el tema, digamos, un poco de la responsabilidad individual también que implica, digamos, el tomar medidas para protegerme a mí y proteger a las otras personas. También sabemos que además de la responsabilidad individual, que tal vez podamos conversar sobre eso más adelante, existen una serie de responsabilidades institucionales, sociales, de distinta índole, que va más allá efectivamente de la responsabilidad individual. Sin embargo, con respecto a eso particular de la responsabilidad individual, justamente nosotros en Doble Check, además del trabajo de verificación de informaciones que solemos hacer y que suelen hacer todavía los compañeros que siguen vinculados al proyecto, teníamos experiencia justamente en tratar de hacer lo que se llama alfabetización mediática. O sea, tratar de que las personas, de que todas las personas podamos entender mejor cómo funciona la generación de contenidos, cómo genera la generación de conocimiento, de información, etc. Y tratar de ver cuál es ahí también lo que usted estaba comentando antes, nuestra responsabilidad justamente no solamente como receptores de información, sino como divulgadores o productores de información también. Y en cuanto a, volviendo a Kahneman, que es un tema que además como me interesa bastante, uno de los consejos que nosotros dábamos específicamente con respecto a esto es tratar de chequear nuestras emociones. En el momento, un poco, va a sonar, digamos, un poco un tema de moda, digamos, como si lo que llaman en inglés es ser mindful, digamos, o tener conciencia, o estar atento exactamente a qué es lo que estamos recibiendo y no actuar impulsivamente. Ese es justamente uno de los consejos que nosotros estábamos tratando de dar a la hora de consumir información en redes sociales, en todas estas plataformas, que de alguna manera sus
algoritmos incentivan justamente muchos de todos estos sesgos que usted estaba comentando antes, porque un poco, digamos, el incentivo para estas plataformas es que las personas pasen más tiempo en ellas, digamos, en el caso de Facebook, en el caso de WhatsApp, en el caso de Twitter, en general las plataformas sociales. Y este es justamente uno de los aspectos que viene a cambiar un poco el tema de la desinformación. Y esta es justamente otra de las secciones que usted, a las cuales usted se dedica en el libro y las cuales querría que usted tal vez por lo menos nos comentara un poquito. Sí, claro, claro. Bueno, Darío, como ya usted dijo, yo considero, bueno, primero no es que yo considero, es un hecho, históricamente está extremadamente documentado que la desinformación siempre ha sido un fenómeno social. Y nos podemos ir, por lo menos en lo que a la historia occidental respecta, hasta Grecia y tal vez por todavía más hacia atrás. Lo que sucede en la época contemporánea es efectivamente que las redes sociales y todas las plataformas digitales, que son muy diversas, si bien es cierto, y yo de eso estoy absolutamente convencido, tienen una serie de facetas y probablemente son mayoritarias positivas, también tienen facetas negativas. Y esas facetas negativas en relación con la desinformación, en medida se originan de lo que se ha dado en llamar el modelo de negocios de muchas de estas plataformas. Ya, por ejemplo, sin ánimo de ensañarme en ninguna de ellas, hablemos de Facebook. Bueno, Facebook es una plataforma universal, es una plataforma centralizada en cuanto a sus políticas, en cuanto a sus modalidades, en cuanto a sus intenciones y su modelo de negocios. Y parte de este modelo de negocios precisamente es lograr que la gente pase el mayor tiempo posible interactuando con ella, lo cual quiere decir interactuar con otras personas, y está extremadamente demostrado que esa interacción, uno de los elementos que la impulsa son las emociones, lo espectacular, el conflicto, las quejas, la estridencia. Entonces lo que hacen muchas de estas plataformas vía sus algoritmos es alimentar a sus usuarios precisamente con el tipo de información que genera esas emociones, que además coincide con sus puntos de vista, con sus intereses, encerrarlos un poco en grupos relativamente pequeños, tribus o silos, de esa manera generar más interacción, y esa interacción produce por lo menos dos efectos positivos desde el modelo de negocios. Número uno, que uno está más tiempo interactuando, lo cual quiere decir que le dedica mayor posibilidad a ver anuncios. Número dos, en realidad son tres. Número dos, que uno genera mucha información sobre sí mismo que es de interés para la publicidad milimétrica, la publicidad de, digamos, de blanco específico, lo que en inglés llaman micro-targeting. Y número tres, que esa misma información provee a las compañías de elementos para estar constantemente adaptando su oferta a lo que el público desea. Ahora, ¿qué sucede con esto desde el punto de vista del impacto en el diálogo social, en la democracia? Bueno, precisamente lo que hemos estado comentando, que puede generar polarización, que puede generar crispación en ese diálogo social y se torna negativo y puede incluso conducir a la acción. Una acción que puede ser golpear migrantes en la calle, que puede ser asaltar el Capitolio, o que puede ser acciones casi que de limpieza étnica en Myanmar contra la minoría musulmana rohingya. Entonces, ahí estamos hablando de un impacto muy negativo. Ahora, esto se vincula con otro aspecto que usted mencionó, y es decir, bueno, ¿cuáles son responsabilidades alrededor de esto? Yo creo, número uno, hay una responsabilidad de las propias empresas, por lo menos de transparentar mejor sus modelos de negocios y cómo toman las decisiones. Número dos, hay responsabilidades también
de las autoridades públicas. Yo en eso pues insisto mucho en el libro que cualquier tipo de estrategia para combatir la desinformación debe desarrollarse en el marco de la democracia. O sea, yo no creo, no solo no creo, sino considero que sería nefasto con el argumento de combatir la desinformación tratar de limitar la libertad de expresión. Pero en este marco es mucho lo que se puede hacer. Y una de las cosas es que las plataformas asuman la condición de servicios editoriales y no simplemente de ser un conducto técnico y desentenderse, cosa que cada vez es menos, pero desentenderse de lo que se publica ahí. Ahora, también creo yo que esto representa un desafío para instituciones públicas, por ejemplo, como la educación. Usted se refiere, bueno, al esfuerzo de double check, digamos, con un enfoque relativamente limitado en cuanto a su posibilidad de alcance, pero imagínese si algo como eso se extendiera a todo el sistema educativo, al sistema educativo sobre todo de secundaria, pero incluso de primaria, que los jóvenes aprendieran a identificar cuáles son los trucos de los que se valen los desinformadores, que aprendieran también a identificar mejor sus sesgos, que aprendieran el concepto de que un mensaje para ser retransmitido, lo menos que deberíamos hacer es, bueno, verificar o por lo menos preguntarnos sobre su fuente original, sobre su lógica interna. Si estos elementos se incorporaran al sistema educativo y si además el sistema educativo como un todo mejorara, yo creo que ahí se podrían lograr muy buenos efectos. Y esta es una responsabilidad indudablemente que corresponde sobre todo al Estado. Y por supuesto que también están las responsabilidades individuales de las cuales ya conversamos. Por supuesto, don Eduardo, justamente alrededor de esto tenemos que, bueno, sabemos que las plataformas de intercambio de información actuales facilitan justamente fenómenos impresionantes de, bueno, de hecho no tendríamos probablemente no hubiéramos tenido una vacuna contra el COVID tan rápidamente si no hubiera sido gracias a los intercambios de información tan ágiles que tenemos actualmente. Sin embargo, también estas mismas herramientas sirven, justamente se instrumentaliza la desinformación justamente para agendas muchas veces populistas o muchas veces agendas que no están tan claras. Muchas veces incluso la desinformación no quiere, digamos, que nosotros como público creamos las mentiras o la desinformación, sino que se cree, digamos, de alguna manera algún tipo de confusión, que en un poco, digamos, el público, como saturar al final de cuentas el sistema con realidades alternativas en las cuales no podamos discernir qué es verdad y qué es mentir. Yo querría que una de las reflexiones que usted nos pudiera ofrecer esta tarde sea justamente sobre eso, digamos, cómo hay ciertas agendas que por lo menos lo que hemos podido ver es hasta cierto punto de vista populistas, se valen de estos fenómenos justamente para tratar de promover sus propias agendas. Sin duda, digamos, crear confusión, levantar dudas, es una de las estrategias de la desinformación. Y se usa mucho, sobre todo, cuando lo que se quiere es erosionar un tipo de institución, un tipo, digamos, de dirigente político, social, económico, un concepto que está muy arraigado en la conciencia colectiva y que por tanto atacarlo directamente puede que no sea eficaz. Entonces, por lo que se opta es por levantar dudas. Digamos, en el caso de la vacunación contra la COVID-19, bueno, es muy difícil, o por lo menos sería prácticamente inaceptable para la casi totalidad de la población, al menos en un país como Costa Rica, que hay una cultura sanitaria de salud pública, decir las vacunas son malas. No se vacuna, de una manera así general. Pero si uno comienza a generar dudas sobre posibles efectos secundarios,
si comienza a decir, bueno, y poner lo que es un éxito científico como un factor de duda, ¿cómo en un solo año se pudieron desarrollar estos elementos? ¿No será que hay algo raro ahí? ¿No será que están experimentando masivamente con nosotros? Se comienzan a generar estas dudas que además se pueden alimentar en muchos casos de motivaciones religiosas, e incluso hasta convertir el no vacunarse en un elemento de identidad política, como ha sucedido en Estados Unidos, ¿verdad? Con ciertos sectores del Partido Republicano. Entonces aquí todo este universo de confusión no solo los erosiona el esfuerzo de vacunación de una población, sino que incluso puede erosionar la noción misma de la legitimidad y de la credibilidad de las instituciones de salud pública, de los profesionales de salud, de las personas que están en la primera línea de batalla contra una embestida tan brutal como ha sido la de la pandemia de COVID-19. Entonces, todo esto indudablemente genera efectos no solo inmediatos, sino que también pueden ser efectos a largo plazo, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, para traer a colación la situación electoral actual, si uno pone en duda, no es que lo ataque, sino que pone en duda la posibilidad de una pureza electoral y pone en duda la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones detecte un eventual fraude, ahí está erosionando la institucionalidad. E incluso está preparando el camino para que si el resultado no coincide con lo que yo quisiera, entonces poder enarbolar la bandera de un presunto fraude para tratar de justificar la falta de éxito que tuve en un proceso electoral. Esto también se ha utilizado muchísimo a lo largo del tiempo. Digamos, la ventaja, y eso yo lo comento en ese capítulo 4, ¿verdad? La ventaja es que el manual de la desinformación está bastante ya conocido, es bastante conocido. No es tan difícil identificar las estrategias. Lo que hay que tratar es de que esa identificación se generalice y que además conduzca a exponer los intentos de desinformación para que el público actúe en consecuencia. Muy bien. Don Eduardo, justamente ayer estaba leyendo a una investigadora de la Universidad de Harvard, que dentro de los principios para entender justamente la desinformación está entender que la información y la desinformación es rápida y es barata, ¿verdad? Es muy rápido. Una falsedad o una información dudosa se distribuye mucho más rápido de lo que puede llegar, digamos, personas como nosotros, digamos que somos chequeadores de información, justamente como para tratar de chequearla. Y además nuestro alcance es mucho menor. Mientras que el conocimiento es lento y es caro. Y esa es justamente parte de la desventaja que tenemos ahora. Por eso yo sí siento que ese último capítulo en donde usted efectivamente trata de ensayar una serie de soluciones que vengan que no vengan de un solo actor, sino que sean sistémicas, así como la desinformación es un problema sistémico, me parecen muy acertadas. No sé si justamente tratando de hacer una analogía con toda esta situación que hemos estado viviendo durante los 2 últimos años, efectivamente está bien para la democracia que existan instituciones y que existamos, digamos, comunicadores profesionales que nos dediquemos a verificar informaciones o desinformaciones que existen en el ecosistema mediático. Exacto. Sin embargo, sería mucho más efectivo, eso digamos que podría ser la cura, o un tipo de cura, pero sería mucho más efectivo si efectivamente pudiéramos tener una vacuna. Y eso es justamente lo que usted está planteando desde el punto de vista de involucrar a las autoridades educativas en esto. Exacto. Sí, yo en ese capítulo, que bueno, fue realmente el que me llevó como más
reflexión y me indujo a, ¿qué le diría? Como a ser mucho más cuidadoso, porque primero yo no quería parecer como un poseedor de la verdad absoluta diciendo hagan esto, porque de eso no se trata y además jamás yo podría pretender serlo. En fin, nadie tiene esa verdad absoluta, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo quería pues referirme a la integralidad del fenómeno y tratar de hablar tanto de factores estructurales como de factores más puntuales o de acciones más puntuales. Y por eso a mí me pareció interesante y fue algo que decidí producto de una serie de lecturas sobre investigaciones fuera de Costa Rica, de utilizar como punto de referencia el abordaje de salud pública, que además, bueno, ha sido muy utilizado, por supuesto, frente a la COVID-19. Y este abordaje de salud pública nos habla en general como de tres tipos o tres índoles de acciones. Una que son las preventivas, otras que son aquellas que tratan de actuar ante los riesgos directos que se presentan en una situación, y finalmente, que serían las secundarias, y finalmente las terciarias, que ya son intervenciones puntuales. Entonces, teniendo esto como marco, y yo creo que siempre es bueno tener un marco de referencia para uno ordenar las ideas y en este caso algunas sugerencias, yo me planteé, bueno, ¿cuáles son algunas de esas acciones preventivas? Hay una enorme, fundamental, que es precisamente muy difícil y muy lento alcanzar y que se ha estado viendo muy deteriorada en los últimos tiempos, que es lograr tener sociedades robustas, sociedades solidarias, sociedades en las que prime un concepto de confianza mutua entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones. Es una tarea siempre inacabada, que yo me atrevería a decir que en los últimos años, por una serie de factores que sería muy extenso abordar, pues se ha venido deteriorando. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar el desempeño en términos generales de nuestras instituciones, de nuestros procesos de interacción ciudadana, de la relación entre lo privado y lo público? ¿Cómo mejorar eso? A mí me parece que es desde el punto de vista preventivo y más allá de la desinformación o de tratar de combatir la desinformación, una tarea central que todos tenemos. Como parte también de las acciones preventivas, yo me atrevería a hablar de la educación en un sentido general. O sea, cómo mejorar el sistema educativo para que las personas puedan desarrollar un instrumental cognitivo de razonamiento, de pensamiento crítico, que no solo entre fenómenos de desinformación, sino en términos generales, les dé mayores instrumentos para entender su entorno y para tomar decisiones. Pero también me refiero, perdón, a acciones ya más enfocadas a riesgos. Y ahí es donde, por ejemplo, el otro factor de la educación, que sería entrenar a los estudiantes para que detecten aquellos síntomas de desinformación en un mensaje, puede ser muy, muy importante y no es tan complicado como reformar todo el sistema educativo, ¿verdad? También, por ejemplo, mejorar el desempeño de los flujos de información que salen de las instituciones públicas, mejorar el desempeño del periodismo, que es una institución o digamos, un proceso de interacción social tan importante y que yo sí creo que se ha deteriorado, mejorar también la responsabilidad de los actores políticos. Y finalmente, bueno, y la investigación también, entender muy bien cómo es que se producen los flujos de desinformación y los factores que inciden en ellos. Y finalmente, puede haber situaciones de intervención directa. Por ejemplo, si hay una comunidad X en Costa Rica renuente de una manera generalizada a la vacuna, a vacunarse, bueno, ¿cómo intervenir en esa comunidad para que el flujo de desinformación se reduzca y para convencer a la gente que debe vacunarse? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Una campaña publicitaria o un despliegue de profesionales de salud que directamente puedan explicarle a la gente qué es mejor?
utilizar los mensajes de políticos o utilizar los mensajes de educadores y líderes espirituales? Yo creo que la respuesta es bastante obvia, pero pongo esto como un ejemplo de intervención en un caso muy puntual como es el que hemos vivido en cuanto a la resistencia de algunos sectores particularmente concentrados en ciertas comunidades, que pueden ser comunidades físicas o comunidades de valores y de convicciones, digamos, una particular tendencia religiosa, que se niegan a vacunarse. Bueno, ¿cómo incidir en ellos? Y cómo no estigmatizar a estas personas, sino tratar de entenderlas para entonces poder modificar su conducta dentro, de nuevo, del marco de la democracia. Y del respeto. Don Eduardo, como siempre, es un inmenso placer conversar con usted. Yo nada más querría, antes de despedirme, invitar a las lectoras y a los lectores que se acerquen a la Librería Internacional, que ahí es donde está justamente el libro Realidades Embusteras, de don Eduardo Ulibarri, un análisis crítico sobre la desinformación. Creo que es un libro necesario, creo que es un libro pertinente, creo que es un libro que deberíamos analizar con cuidado, dadas las coyunturas actuales, y de verdad invito a las lectoras y a los lectores a que se acerquen a la librería y que le echen una mirada a su libro, don Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, Darío, más bien muchísimas gracias a usted por esta charla tan interesante y por haber escrito el prólogo y por también haber sido en ese proceso de construcción del libro un interlocutor que me dio ideas muy interesantes. Así que muchísimas gracias. Muy honrado, don Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.